¿Alguna vez te has sentido perdido entre una multitud de imágenes e iconos, buscando respuestas pero solo encontrando silencio? Sé cómo es eso. Una vez me encontré en este laberinto de devoción, rodeado de imágenes que prometían consuelo y protección, pero que en realidad solo me alejaban del verdadero Salvador, Jesucristo. Buscaba esperanza, consuelo, pero no me daba cuenta de que cada momento que pasaba, frente a una imagen llevada por manos humanas, era un paso más lejos de la fuente de la vida. Fue un despertar doloroso, pero necesario. La Biblia nos advierte en Éxodo 20:4-5: No os haréis una imagen ni una imagen de nada que esté en el cielo arriba, ni que esté en la tierra abajo, ni que esté en las aguas bajo la tierra. No los adorarás ni los servirás. Como siervo de Dios, reclamo esta verdad, porque la adoración fue creada para dirigirse únicamente a nuestro Creador. La adoración no pertenece a los ídolos, no pertenece a ninguna representación que un hombre pueda crear. La adoración debe centrarse en Dios, que se revela a nosotros a través de su palabra y su Espíritu Santo. Quizá te preguntes, ¿pero qué hay de malo en usar imágenes de santos? Sirven como recordatorios de personas que han vivido en santidad. Pero te digo que, aunque honrar a los santos pueda parecer una práctica inocente, puede convertirse en una trampa espiritual. Cada vez que asignamos a un objeto o a una imagen un papel que pertenece solo a Dios, estamos abriendo una puerta a la idolatría. Y la idolatría no es solo la veneración de ídolos físicos, sino que también puede manifestarse cuando damos más importancia a las tradiciones o prácticas que a la búsqueda de una relación personal y verdadera con el Señor. Si te identificas con esto, debes saber que no estás solo. Muchos, como yo, ya hemos recorrido este camino. Recuerdo un periodo en el que mi fe se basaba en lo que veía, en lo que toqué, y no en la certeza de la palabra de Dios. Mis días estaban llenos de rituales que, aunque a primera vista parecieran nobles, desviaban mi mirada de la relación viva y palpitante que Dios desea tener contigo. Con la práctica de la idolatría viene un precio elevado, que no quepa duda. No es algo ligero, es una desviación que nos distancia de la presencia de Dios. Es un camino que parece aceptable, pero cuyas consecuencias son devastadoras. El Evangelio de Juan nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre nosotros y Dios. Cuando nos distraemos con ídolos, con imágenes que no tienen poder para salvar, ponemos en riesgo nuestra propia salvación. Os clamo, no caminéis por este camino de idolatría. De la misma manera que yo desperté, espero que tengas la valentía de preguntarte: ¿qué es lo que realmente adoro? ¿Quién tiene mi devoción? La respuesta a estas preguntas puede cambiar el rumbo de tu vida. No tienes que seguir por este camino engañoso. Ahora mismo, si sientes que esta palabra te ha tocado el corazón, levántate con fe y escribe Amén en la sección de comentarios. Esto es un gesto de compromiso con el verdadero Dios, porque la adoración debe dirigirse solo a Él, y no a ídolos o imágenes que alejan tu corazón del verdadero Salvador. Este es el momento de abrir los ojos y buscar la verdad que nos hace libres. Emprendamos juntos este viaje de descubrimiento y transformación, mirando solo al Señor, que nos ama incondicionalmente y nos llama más cerca de Él. Continuemos este viaje de descubrimiento y comprensión, sumergiéndonos ahora en el diagnóstico espiritual en relación con la idolatría, para que podamos comprender la profundidad de este fenómeno que ha encarcelado a muchas almas. Lo que a menudo pasamos por alto es que detrás de la adoración de ídolos e imágenes hay un engaño sutil que nos ciega y nos aleja de la verdadera comunión con Dios. En el ajetreo de la vida cotidiana y las tradiciones que heredamos, puede ser fácil perder de vista lo que realmente importa. La idolatría no se limita a la veneración de estatuas o imágenes de santos. Puede manifestarse cuando empezamos a dar más importancia a rituales o prácticas que a la búsqueda de una relación personal y verdadera con el Señor. En 1 Corintios 10:14 se nos exhorta: Por tanto, amado mío, huye de la idolatría. El apóstol Pablo no nos presenta esto como una sugerencia, sino como una instrucción seria. Debemos escuchar esta advertencia y ser conscientes de cuántas veces podemos estar alejándonos de nuestro Dios debido a hábitos o prácticas que a menudo consideramos normales. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte qué es lo que realmente motiva tus acciones? A menudo hacemos las cosas por tradición o costumbre. Podríamos preguntarnos: ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre las prácticas que sigo?
Es hora de reflexionar, queridos. Debemos preguntarnos si realmente buscamos la presencia de Dios o si, desafortunadamente, estamos contentos con lo superficial. Una de las formas más visibles en que nos damos cuenta de que estamos involucrados en prácticas de idolatría es la falta de ardor en nuestras oraciones. Una vez me pregunté si Dios todavía me escuchaba. Lo que no me di cuenta era que mi falta de conexión genuina evidenciaba que estaba atrapado en el ritualismo, mientras que la verdadera compañería que él anhelaba se había perdido. Santiago 4:8 dice: Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Esto es un pacto. Cuando buscamos genuinamente a Dios, Él promete acercarse a nosotros en respuesta. Pero cuando nuestra búsqueda se distrae con ídolos, nuestra oración se convierte en un montón de palabras sueltas que carecen de pasión. Además, debemos ser honestos sobre la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando sentimos falta de alegría, cuando nuestra esperanza parece desvanecerse en humo y el fuego de nuestra fe se apaga, puede ser una señal alarmante de que la idolatría habita en nuestro corazón. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si nos apartamos del Espíritu por nuestras idolatrías y nos ponemos en una posición vulnerable, estas tensiones pueden convertirse rápidamente en desesperación espiritual. Hay consecuencias graves para quienes ignoran estos principios. El Evangelio no es una lista de reglas, es un llamado a la vida abundante que solo podemos encontrar en Cristo. Cuando nos distraemos con imágenes e ídolos, ponemos en riesgo la relación que es nuestro mayor tesoro. Hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado. No podemos permitirnos ignorar el vacilar de nuestro corazón. Es esencial que apreciemos la profundidad de nuestra devoción. Una de las preguntas que deberíamos hacernos es: ¿cuándo fue la última vez que realmente conectaste con Dios en la oración y Él se convirtió en el centro de tu día? ¿Cuándo fue la última vez que leíste su palabra y sentiste que te cambiaba, a tu esencia, a tu ser? Es fundamental que volvamos la mirada hacia la fuente de la vida, que es Cristo. No estás solo en esta lucha. Muchos de nosotros luchamos por mantenernos firmes en la fe y alejarnos de caminos engañosos. Puede que te encuentres atrapado en una práctica religiosa sin vida, perdido entre tradiciones basadas en ídolos y rituales que no aportan nada a tu relación con Dios. Esto es un llamado a la acción, una invitación a una profunda reflexión. Al identificar estas señales, debemos comprometernos activamente a revertir esta situación. Recuerda el compromiso que hicimos con el Señor. Desea una relación auténtica con nosotros, basada en el amor y la devoción, más que en obligaciones o formalidades. En este momento, si te has identificado con estos desafíos o si sientes que es hora de volverte hacia Dios con sinceridad, quiero invitarte a dar un paso audaz. Escribe "Dios es mayor" en los comentarios. Esto no es solo un gesto, sino una declaración de fe y un compromiso público con el verdadero Dios. Al hacerlo, reconoces que mientras estés tan involucrado con los ídolos y distracciones, te estás perdiendo la libertad y el amor que solo Él puede ofrecer. Por último, recuerda que todos enfrentamos desafíos espirituales, pero tenemos un Dios que es fiel y justo, siempre dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Él nos está llamando a cada uno a una relación más profunda. Este es el momento de abrir tu corazón y permitir que la luz de Cristo entre en la oscuridad que puede haberse instalado en tu vida. Así que comprometámonos juntos a renovar nuestra búsqueda de Dios, abandonando las imágenes e ídolos que secuestran nuestro servicio y nuestra devoción. Sé valiente, busca al Señor y permite que tu vida se transforme por la verdad. Él es nuestro refugio y fortaleza, y quiere que vivamos en plena libertad y abundancia. Al reflexionar sobre la importancia de apartar a los ídolos de nuestro corazón y recurrir a una relación verdadera y auténtica con Dios, es fundamental comprender las consecuencias de esta entrega. El pasaje de 1 Pedro 5:8 nos advierte: Estad sobrios y vigilad, porque vuestro adversario anda rugiendo como un león, buscando a quien devorar. Esta poderosa imagen nos recuerda que estamos en una batalla espiritual continua. La idolatría no solo nos roba la atención, sino que también nos hace vulnerables a ataques que pueden destruir nuestra fe y nuestro propósito. ¿Por qué ocurre esto? Es sencillo. El enemigo sabe que la verdadera adoración redirige nuestra energía y atención hacia Dios. El diablo se regocija cuando nosotros, en lugar de adorarle, perdemos el tiempo en distracciones que no tienen valor.
quiere vernos atrapados, estancados en nuestra práctica religiosa, sin la verdadera esencia de la comunión que Dios desea tener con nosotros. Una fe sin vida es lo que el enemigo busca fomentar, porque así es como nos convertimos en blancos fáciles para su engaño. Entré en una fase de mi vida en la que me di cuenta de que las cosas que había puesto ante Dios empezaron a definir mi identidad y mi valor. ¿Y tú? ¿Qué ha moldeado tu comportamiento y tu perspectiva? Demasiadas veces permitimos que las circunstancias externas y las opiniones de otros llenen el espacio en el que pertenecen a Dios. Esto es idolatría en su esencia, priorizar lo que no trae vida por encima del único que es la vida misma. Cuando nos dejamos llevar por la idolatría, las consecuencias pueden ser destructivas. Primero, nuestra relación con Dios se vuelve superficial. El apóstol Pablo nos recuerda que la verdadera adoración debe venir del corazón, no de rituales vacíos. En Romanos 12:1 se nos exhorta: Por eso os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis a vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es vuestro servicio razonable. Este versículo nos llama a dar todo en la adoración, y eso incluye nuestra totalidad, nuestros pensamientos, acciones, deseos y anhelos. Una consecuencia inevitable de la idolatría es el desánimo espiritual. Cuando depositamos nuestra esperanza en algo que no puede sostenerla, nos sentimos fácilmente frustrados y derrotados. Es una falsa seguridad que acaba desmoronándose, dejándonos vulnerables y sin rumbo. Recuerdo épocas en las que apostaba mis expectativas en las relaciones o los logros profesionales, y cuando esos pilares fallaban, la esperanza desaparecía. Pero aquí va la buena noticia. Cuando redirigimos nuestro corazón hacia Dios y buscamos su presencia, encontramos la verdadera esperanza que no nos defraudará. Es fácil caer en la trampa de idolatrar lo que es efímero y superficial. Las redes sociales, por ejemplo, pueden convertirse rápidamente en ídolos a los que nos dedicamos con tiempo y esfuerzo que deberíamos dirigir a Dios. La comparación constante y la búsqueda de aceptación pueden hacernos olvidar quiénes somos realmente ante los ojos del Creador. Necesitamos sabiduría y discernimiento para evitar que estas influencias externas moldeen nuestra identidad y nuestras prioridades. El llamado de Dios para nosotros en este momento es abandonar estos ídolos y volver a Él. El libro de Oseas 14:4 nos ofrece una promesa poderosa: sanaré su infidelidad, los amaré libremente, porque mi ira se ha alejado de ellos. La bondad y la misericordia de Dios no tienen igual. Está dispuesto a recibirnos, sin importar lo lejos que hayamos llegado, siempre que acudamos a Él con corazones arrepentidos y arrepentidos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el poder transformador de la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te dedicaste a buscarle más allá de tus obligaciones? Es hora de reavivar ese espíritu, de arder con la pasión de adorar a Dios en todo lo que hacemos. Entrégate ante la obra transformadora del Espíritu Santo. Él es quien nos guía en este camino y está ansioso por guiarnos hacia un lugar de verdadera adoración. Si sientes la llamada a hacerlo, a actuar y a dejar atrás valientemente las distracciones que han asfixiado tu vida espiritual, entonces declátalo. Escribe "voy a volver" en los comentarios, como un paso de fe y compromiso. Este acto no es solo para ti, sino para tu liberación. Cada vez que te afirmas, fortaleces tu determinación de seguir la verdad. Recuerda, Dios nos escucha. La Biblia dice en Jeremías 29:13: Me buscaréis y me encontréis cuando me buscáis con todo vuestro corazón. Es una promesa. Por muy lejos que te sientas, la victoria está en la búsqueda sincera. El Señor quiere que le conozcamos íntima y personalmente. Quiere ser el tesoro de nuestros corazones, no solo otro segmento más en nuestra rutina. Mientras persigues tu búsqueda de adoración auténtica, recuerda que no estás solo. Sigamos juntos este camino, apoyándonos mutuamente y desarrollando una comunidad que priorice la presencia de Dios. Te animo a conectar con quienes quieran crecer espiritualmente y caminar contigo hacia una relación más profunda y significativa con Cristo. Al mirar hacia el futuro, debemos recordar que la verdadera adoración es una elección diaria, un compromiso continuo que implica dedicación y renuncia. Agotarnos en la oración, meditar en la palabra de Dios y el PIB, de pie en busca de Dios, son prácticas que solidifican nuestro corazón en el objetivo correcto.
Es hora de dejar atrás la superficialidad y entrar en la dimensión de adoración que transforma. Dios te llama a ser luz en medio de la oscuridad, testigo de su infinita gracia y amor. Permite que esta verdad entre en tu corazón y rechaza todo lo que no exalte el nombre del Señor. El camino puede ser complicado, pero los resultados son eternos. La verdadera vida, la satisfacción que solo Él puede ofrecer, te espera. Vamos juntos en estos pasos de fe, creyendo en la promesa que Dios nos ha dejado. Que tu vida esté marcada por una adoración vibrante y enfocada que resuene en el cielo y en la tierra. Amén. Mientras seguimos explorando este camino hacia la verdadera adoración, es vital que prestemos atención a la guerra espiritual que nos rodea. Como seres humanos, a menudo tendemos a vivir en un estado de negación, ignorando que hay fuerzas invisibles a nuestro alrededor, que intentan desviar nuestra atención y alejarnos de la presencia de Dios. La palabra de Dios en 2 Corintios 10, 4, 5 nos enseña que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por medio de Dios para derribar fortalezas, anulando los consejos y todo lo elevado que se exalta contra el conocimiento de Dios y acercando a toda mente a la obediencia de Cristo. Esto nos muestra que estamos equipados con herramientas divinas para enfrentar y ganar cualquier batalla que se presente. Sin embargo, muchos de nosotros, incluso los cristianos fervientes, a menudo caemos en la trampa de la complacencia espiritual. Es fácil caer en un patrón de vida en el que no reconocemos la necesidad constante de vigilancia y guerra espiritual en nuestras espaldas. Debemos entender que la verdadera adoración es una forma de resistencia. Cuando estamos ante Dios en adoración, estamos declarando efectivamente que Él es Señor y que nada más se compara con su grandeza. Esta disposición nos fortalece en la lucha contra las tentaciones e ídolos que intentan atraparnos. Piensa en lo que ocurrirá cuando decidamos comprometernos con esta guerra espiritual. Cuando uno de nosotros decide levantarse, una ola del Espíritu Santo puede invadir nuestros hogares, comunidades e incluso naciones. La adoración, desde esta perspectiva, se convierte en un arma. Cuando las voces de nuestra congregación se unen en alabanza, nos unimos para declarar que la libertad está en Cristo Jesús. En el Salmo 149:6 leemos que las grandes alabanzas de Dios estén en su boca, y una espada de doble filo en su mano. Entiende que tenemos el poder de deshacer las obras de la oscuridad a través de la adoración. Para que esto ocurra, debemos preguntarnos, ¿qué habita realmente en nuestro corazón? ¿Qué estamos trayendo al altar de Dios? En Mateo 15:8, Jesús dijo, «Estas personas se acercan a mí con sus bocas y me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Esto debería llevarnos a una introspección seria. Debemos asegurarnos de que nuestros corazones estén alineados con la verdad del Evangelio y con el propósito de adoración que Dios desea de nosotros. Una de las formas de cultivar esta alineación es a través de una oración profunda y sincera. Filipenses 4, 6, 7 nos instruye a no preocuparnos por nada, sino en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, que nuestras peticiones sean conocidas por Dios. A través de la oración, no solo comunicamos nuestros deseos y necesidades, sino que nos hacemos vulnerables. Abrimos nuestro corazón para que el Señor penetre y logre la transformación. Llevar un diario de oración puede ser una práctica poderosa. Te sorprenderá ver la mano de Dios en cada una de tus peticiones. Por eso te animo a crear un espacio en tu rutina para la adoración. Reserva un momento específico en tu día para conectar con Dios, ya sea en oración, meditación o alabanza. Esta vez no debería ser una mera formalidad, sino un momento sincero de unión con el Creador. Otro aspecto crucial en este camino espiritual es la palabra de Dios. La Biblia no es solo un conjunto de reglas o historias antiguas, es la revelación viva y activa de Dios para nuestras vidas. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Si no nos alimentamos de la palabra, ¿cómo podemos esperar estar preparados para los desafíos que surjan? La meditación sobre la Biblia no debe verse como una carga, sino como un privilegio. Cuando profundizas en las Escrituras, su verdad empieza a moldear quién eres. Te vuelves más consciente de sus promesas y eres más capaz de reconocer la voz de Dios en tu vida. Además, nunca debemos subestimar la importancia de la comunión. Hebreos 10:24-25
nos insta a no abandonar nuestra unidad, sino a animarnos unos a otros. La ironía es que, a menudo, durante las dificultades, podemos sentirnos propensos a retirarnos, que es exactamente lo que el enemigo quiere. Pero lo que necesitamos es unirnos para apoyarnos mutuamente en la fe y la adoración. La comunidad de fe nos fortalece y nos proporciona un campo sagrado donde podemos crecer juntos en Cristo. Es esencial que busquemos esta conexión y cultivemos relaciones que nos acerquen a Dios. Ahora, al hablar de conexión, también es importante recordar las prisiones emocionales y espirituales que pueden impedirnos la verdadera adoración. La amargura, el resentimiento, el miedo y la duda son algunas de las cadenas que el enemigo usa para atar nuestros corazones y desanimarnos. Tenemos que ser diligentes a la hora de liberar el perdón y de afrontar los asuntos no resueltos en nuestras vidas. En este aspecto, la palabra de Dios es también un aliado poderoso. Efesios 4:31-32 nos dice: que entre vosotros se lleven toda amargura, ira, clamor y blasfemias, y toda maldad. Pero sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose, así como Dios también en Cristo os perdonó. El perdón no es solo para el otro, sino un acto de liberación para nosotros mismos. Cuando elegimos perdonar, rompemos las cadenas que nos mantenían cautivos y abrimos camino para recibir la plenitud de la gracia y la paz de Dios. En este momento, quiero hacerte una invitación. Si hay algo que te ha frenado, algo que necesita ser liberado, no dudes en buscarle. Ahora puedes hacerlo en oración, incluso si estás en casa o en cualquier otro sitio. Declara al Señor que estás listo para entregar tu corazón. Juntos, clamemos por un cambio en nuestras vidas, por un río de transformación que fluya a través de nosotros. Recuerda, la adoración genuina que viene del corazón es un arma poderosa. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús y adoramos en espíritu y en verdad, nos fortalecemos y animamos a continuar firmes en la fe, como valientes soldados en la batalla del Señor. La verdadera adoración no es solo un momento de emoción, sino un estilo de vida que refleja nuestra verdadera identidad en Cristo. Estamos aquí, comprometidos a servirnos mutuamente, crecer juntos y apoyarnos mutuamente en nuestro camino de fe. Así que levantémonos y proclamemos como un solo cuerpo que nuestro Dios es mayor que cualquier desafío o distracción que podamos enfrentar. Que la adoración fluya de nuestros corazones y que nuestras vidas sean un testimonio viviente de la gloria de Dios. Amén. Al considerar el profundo impacto de la verdadera adoración en nuestras vidas, debemos reconocer cómo transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra interacción con el mundo que nos rodea. La adoración auténtica nos posiciona como instrumentos de cambio y agentes de amor. En Mateo 5:13-16, Jesús nos llama la sal de la tierra y la luz del mundo. Nos encarga no solo vivir para nosotros mismos, sino también difundir sabor y luz en la oscuridad que nos rodea. La adoración no es solo nuestro tributo a Dios, también es nuestro testimonio ante el mundo. Cuando realmente nos dedicamos a la adoración, empezamos a darnos cuenta de que las cadenas de amargura, miedo y duda sean rotas. Es cuando realmente nos entregamos al Señor, cuando las palabras de nuestra boca empiezan a alinearse con nuestros pensamientos y acciones. Nuestra adoración se convierte en un reflejo de nuestra confianza en Dios. Cuando nos comprometemos a adorar al Señor en medio de las tormentas, de hecho nos declaramos sus discípulos. La verdadera adoración no es solo un hábito, es un estilo de vida que conduce a una transformación radical. Un claro ejemplo de esto en la Biblia es la historia de David, un hombre según el corazón de Dios. David no solo compuso salmos adorando a Dios, sino que también vivió la adoración en sus acciones durante desafíos extremos y adversidades. Escribió en el Salmo 34:1: Bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza estará continuamente en mi boca. ¡Qué ejemplo tan poderoso! David nos enseña que la adoración debe ser constante, una decisión intencionada que se refleja en cada momento de nuestra vida. Al hacerlo, incluso en medio del dolor y el rechazo, el entorno que nos rodea puede cambiar, ya que el cielo se alinea con nuestra alabanza. Puedo imaginar cómo debió de ser la vida de David, rodeada de desafíos, desde enfrentarse a leones y osos hasta enfrentarse a los ataques emocionales de su propia familia. Pero en todo esto, eligió recurrir a Dios. Esta elección de adorar provoca un cambio de perspectiva muy poderoso.
Cuando nos centramos en Dios, nuestras dificultades empiezan a parecer menores si las comparamos con la grandeza de nuestro Señor. La adoración nos ayuda a ver con los ojos de la fe, y esto puede llevarnos a experiencias de libertad y alegría, incluso cuando no hay razones visibles para ello. Una vida de adoración nos llama a observar los detalles de la bondad de Dios en nuestra vida diaria. A veces, atrapados en el ajetreo de la vida cotidiana, podemos distraernos y olvidar detenernos a contemplar las bendiciones que nos rodean. A veces son cosas pequeñas: la sonrisa de un niño, la belleza de la creación, una palabra de ánimo e incluso las lecciones que aprendemos en situaciones difíciles. Cada una de estas situaciones, cuando se ve como oportunidad para adorar, se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y aquí va un punto muy importante. La adoración también es un acto de gratitud. Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nos llevamos a ofrecer un sacrificio de alabanza. Esta verdad se confirma en Hebreos 13:15, donde leemos que siempre debemos ofrecer a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de los labios confesando su nombre. Cada vez que expresamos gratitud, liberamos un poder de transformación. Nuestras palabras pueden crear un ambiente de fe donde pueden ocurrir milagros. Debemos ser diligentes a la hora de reconocer estas oportunidades. Así que os animo a que seáis intencionados en vuestra adoración. Crea rituales diarios donde puedas detenerte y dar gracias a Dios. Puede ser por la mañana, cuando te despiertas, cuando simplemente puedes respirar y darte cuenta de que ha comenzado un nuevo día, o por la tarde, cuando reflexionas sobre las cosas buenas que han ocurrido en tu día. Al hacer esto, podemos reprogramar nuestra mente para la gratitud y la perspectiva adecuada. La ingratitud a menudo nos aleja del corazón de Dios y nos impide experimentar su plena presencia y paz. Cuando nos miramos los unos a los otros, también debemos recordar que la adoración es una responsabilidad colectiva. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a animarnos y elevarnos en tiempos difíciles. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a cargar con las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo. El ánimo y el apoyo mutuo son aspectos vitales del culto comunitario. No podemos permitirnos el lujo de vivir aislados, aunque sea fácil sentirse desconectados en momentos de desafíos personales. En este sentido, la iglesia debe ser un refugio seguro, un espacio donde podamos ser auténticos, donde podamos buscar apoyo y ser escuchados. El acto de adorar juntos fortalece nuestra comunidad y fomenta un entorno donde la presencia de Dios puede manifestarse de formas sorprendentes. No hay nada más maravilloso que formar parte de un cuerpo que se une al unísono para glorificar a Dios. Si aún no tienes una iglesia local a la que llamar tuya, te invito a buscar una. La comunidad de fe nos ayuda a crecer y desarrollarnos. Aquí podremos compartir nuestras experiencias de adoración y presenciar los milagros juntos. Nuestras vidas se entrelazan en un rico tejido de amor y apoyo, reflejando la unidad que Cristo desea para su iglesia. Es un espectáculo espectacular de lo que significa ser un pueblo que adora en espíritu y verdad. Por último, quiero recordarte que la adoración no debe estar motivada por la obligación, sino por el amor. En 1 Juan 4:19 encontramos: amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios es la razón por la que adoramos. Nos amó tanto que nos dio a su Hijo, Jesucristo, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Este amor desenfrenado debería derribar las barreras de nuestro corazón, llevándonos a una respuesta genuina de adoración, que nuestras vidas sean la expresión de esta verdad. Así que te pregunto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para adorar al Señor? ¿Cuál es la vocación que Dios tiene para ti en esta etapa de tu vida? Al cerrar este mensaje, os invito a meditar sobre esto. Si cada uno de nosotros se compromete a ser un adorador activo, transformaremos no solo nuestras vidas, sino nuestro entorno y nuestro mundo. Que seamos como David, siempre dispuestos a bendecir al Señor. Que nuestra adoración resuene en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y que el nombre del Señor sea exaltado por encima de toda circunstancia. Si sientes que Dios te está hablando, escribe "Soy un adorador" en los comentarios. Que nuestra comunidad siga clamando por una renovación y que juntos experimentemos la plenitud de su presencia. Amén. Al reflexionar sobre el poder transformador de la adoración en nuestro camino de fe, es necesario considerar el papel vital que la adoración desempeña en nuestra vida personal y en nuestra comunidad.
La verdadera adoración no se limita a un momento en un servicio, impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Como Pablo nos recordó en Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, ya sea en palabra o en obra, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Cada acto, cada palabra, puede ser un acto de adoración, una oportunidad para glorificar al Señor. Esta comprensión nos desafía a vivir con intención, siempre buscando hacer lo que agrada a Dios. Cuando nos despertamos por la mañana, ¿cuál es nuestra primera actitud? ¿Es nuestro deseo consagrarnos al Señor en nuestros pensamientos y acciones? Hay una historia en la Biblia que ejemplifica esto perfectamente. Es la vida de Daniel. Él, un joven capturado en tierra extranjera, mantuvo su devoción a Dios en todas las circunstancias. Incluso ante la presión y la amenaza de muerte, Daniel no dudaba en rezar a Dios 3 veces al día en adoración. Esta práctica no era solo un ritual, era una demostración de su fe inquebrantable y confianza en la soberanía de Dios. Al final de sus oraciones, Daniel adoraba y reconocía la grandeza del Señor, incluso en situaciones que parecían desesperadas. Como Daniel, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra adoración, sin importar a qué nos enfrentemos. ¿Con qué frecuencia, en tiempos difíciles, nos encontramos cuestionando la bondad de Dios? Es natural que experimentemos dudas y miedos, pero la adoración nos lleva a un lugar de confianza. Cuando elegimos adorar, incluso en tormentas, proclamamos que creemos en la fidelidad de Dios. En Isaías 61:3, se nos invita a vestirnos de alabanza en lugar de un espíritu angustiado. La adoración se convierte en un manto que nos cubre, un símbolo de alegría que puede sentirse en nuestro espíritu y reflejarse en nuestras acciones. Es fundamental que entendamos que la adoración no es solo una experiencia individual, sino colectiva. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, la adoración se convierte en un testimonio poderoso. En el libro de Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a considerarnos unos a otros para despertar el amor y las buenas obras, y así no abandonar la reunión de nosotros mismos. Este apoyo mutuo es vital. Cuando adoramos juntos, se nos anima a vivir vidas que reflejen la bondad y la verdad de Dios. Esto nos lleva a la unidad que Cristo desea para su iglesia. Además, mientras continuamos en este camino, es importante reflexionar sobre cómo estamos viviendo esta adoración en nuestra vida diaria. La cultura contemporánea a menudo intenta distraernos de los propósitos y promesas de Dios. Entre las responsabilidades diarias, las distracciones tecnológicas y los retos de la vida moderna, puede ser fácil perder el enfoque, pero cuando entendemos que la adoración es nuestra respuesta al amor de Dios por nosotros, siempre encontramos un espacio para devolverle al centro de nuestras vidas. Jesús también nos advirtió sobre esto. En Mateo 6:21 nos dice, «Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón». ¿Qué hemos puesto como prioridad en nuestras vidas? ¿En qué invertimos nuestro tiempo y energía? La adoración genuina nos invita a evaluar nuestras prioridades. Necesitamos reflexionar sobre si estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a actividades que refuelvan nuestra fe y a nuestra comunidad, o a distracciones que nos alejan del propósito que Dios nos tiene para nosotros. Y mientras vivimos juntos en nuestra comunidad de fe, la adoración también debería guiarnos en la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Como siervos de Dios, estamos llamados a ser agentes de amor, paz y reconciliación. Debemos estar preparados para perdonar, apoyarnos y animarnos mutuamente en nuestro camino. La adoración nos lleva a abrir nuestro corazón a los demás. Es una invitación a mirar las necesidades de quienes nos rodean, a ser participantes de la misma gracia que hemos recibido. Cuando vemos a alguien necesitado, es nuestro deber como cuerpo de Cristo tender la mano, ofrecer apoyo y orar en unidad. Y hablando de oración como parte de nuestra adoración, esta comunicación directa con Dios es esencial. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Más allá de escribir listas de deseos, necesitamos comprometernos en una comunión sincera. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice que debemos preocuparnos solo por todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, para presentar nuestras peticiones a Dios. El resultado de esta actitud de adoración es una paz que supera todo entendimiento. Esto es resultado de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En tiempos de incertidumbre o prueba, podemos encontrar consuelo y esperanza en la adoración.
A menudo, cuando somos más conocidos por lo que no tenemos o por lo que no podemos, la adoración nos recuerda lo que ya tenemos en Cristo. Esta perspectiva renovada puede liberarnos de sentimientos de insuficiencia e impulsarnos a vivir una vida llena de gratitud y adoración. Al cerrar esta manzana, quiero que recuerden que la adoración es una forma de vida y que la vida está hecha para vivirse en comunidad. Cada uno de nosotros está llamado a un papel único en este cuerpo. Nos necesitamos mutuamente para crecer y adorar con un corazón unificado. Así que os reto a que hagáis algo práctico esta semana. En lugar de dejarnos llevar por el frenético ritmo de la vida, ¿qué tal si nos tomamos un momento para detenernos y reflexionar? ¿Qué tal si encontramos una oportunidad para expresar nuestra adoración con gratitud, ya sea con un gesto de bondad hacia alguien o con una oración sincera? Si te comprometes a adorar, no solo en tiempos de alegría, sino también en tiempos de prueba, verás la transformación que puede traer a tu vida y a quienes te rodean. Escribe, estoy comprometido con la adoración, en los comentarios como señal de tu deseo de tomarte esta práctica en serio. Que seamos una comunidad de devotos y que cada uno de nuestros actos sea una verdadera expresión de amor por Dios y por el prójimo. Amén. El camino de la adoración es rico y profundo, y a medida que avanzamos, es esencial reconocer que la verdadera adoración no se limita a los momentos de alabanza y adoración en la iglesia, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Como cristianos, estamos llamados a vivir en adoración en todas las áreas, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo e incluso en nuestros desafíos personales. Colosenses 3:23 nos recuerda, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como al Señor y no a los hombres. Esto nos lleva a entender que, cuando se trata de adorar a Dios, ni siquiera las tareas más simples deberían estar fuera de nuestro alcance. Imagina un día en tu vida. Desde el momento en que despiertas, ya estás presentando tu vida al Señor. En tus pensamientos, en las decisiones que tomas, en las palabras que pronuncias y en las acciones que tomas, la forma en que tratamos a nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo puede ser una forma poderosa de adoración. Ser un ejemplo de amor, paciencia, bondad y compasión, incluso en las situaciones más difíciles, es cumplir el llamado a la adoración genuina que Dios espera de nosotros. Con cada acto de bondad, con cada palabra de ánimo, estamos glorificando a aquel que nos salvó. Pero también es importante considerar lo contrario. A menudo, los desafíos de la vida pueden crear una barrera en nuestra adoración. El dolor, la frustración o la desilusión pueden llevarnos a un estado de desánimo o resentimiento, haciéndonos alejarnos del diálogo y la comunión con Dios. Sabemos que el enemigo aprovecha estas debilidades e intenta acorralarnos en un espacio donde, en lugar de adorar, nos quejamos o desesperamos. Aquí es donde la elección del culto se vuelve aún más importante. Debemos decidir, en tiempos de otoño y desafío, acudir a Dios y adorarle, permitiéndole ocupar el lugar de nuestra atención. En el Salmo 34:1, David exhorta, «Bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza estará continuamente en mi boca». Es un recordatorio poderoso de que nuestra adoración debe estar llena de gratitud, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. La experiencia de David con Dios durante las luchas y conquistas nos enseña que no solo adoraba cuando las cosas iban bien, sino que también reconocía la mano de Dios en tiempos difíciles. En medio de su persecución y sus crisis, David siempre eligió enfrentarse al Señor con fe, y esto le trajo renovación y esperanza. Quiero animarte a que te imagines en el lugar de David. ¿Cuántas veces, como él, enfrentamos periodos de lucha y duda? Lo que David nos enseña es que llevar nuestros miedos, ansiedades y desafíos a Dios, en forma de adoración, puede liberarnos y darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Cuando te sientes débil o desolado, la adoración puede ser la clave para abrir las puertas de tu corazón y permitir que entre la luz de Cristo. Dios nunca nos abandona en nuestros momentos de fragilidad. Él siempre está presente, listo para recibirnos cuando abrimos nuestro corazón a Él. Te haré una pregunta. ¿Cómo has apropiado el poder de la adoración en tu vida? Uno de los grandes retos es cultivar una vida de adoración que transborde desde nuestros tiempos de adoración congregacional hasta la vida cotidiana. Y cuando hablamos de adoración, no nos referimos a un sentimiento, sino a una acción.
Debemos practicar la adoración de forma activa e intencionada, buscando maneras de insertar alabanza en nuestra vida diaria. Esto puede ser escuchando música que exalta a Dios, compartiendo mensajes alentadores con otros, o incluso mediante un simple acto de bondad. Quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Hay algo que puedas hacer esta semana que exprese tu adoración? Quizá enviar un mensaje de ánimo a un amigo, o realizar un acto de generosidad con alguien que conoces. Los pequeños gestos de amor son formas poderosas de complementar nuestra adoración y crear un entorno que refleje la luz de Cristo. Otro aspecto fascinante de la adoración es su capacidad para unirnos como cuerpo de Cristo. Las Escrituras nos enseñan la importancia no solo de adorar individualmente, sino también de forma colectiva. Cuando nos unimos como comunidad, creamos un espacio donde el Espíritu Santo puede moverse y actuar. La adoración colectiva tiene el poder de derribar barreras, sanar heridas y unir corazones. En Efesios 4:3 se nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestros actos de adoración no son solo personales, también reflejan unidad y armonía en el cuerpo de Cristo. Teniendo esto en cuenta, quiero desafiaros a que os involucréis más profundamente en vuestra comunidad de fe. Participa activamente en los servicios. Contribuye a la alabanza y estate dispuesto a rezar por tus hermanos y hermanas. Cuando inviertes en relaciones sagradas, estás contribuyendo a un ambiente de adoración que glorifica a Dios. Esta conexión da lugar a un crecimiento espiritual colectivo, y vemos que la edificación mutua tiene lugar en la vida de la Iglesia. Ahora, al reflexionar sobre nuestro camino de adoración, también debemos recordarnos la importancia de prepararnos para estar ante Dios, con corazones puros y humildes. En el Salmo 51:10, David pide a Dios que cree en él un corazón puro. Esa debería ser nuestra oración diaria. Necesitamos despojarnos de toda amargura y duda antes de acercarnos al altar. A veces, la adoración requiere de nosotros una limpieza interior, una disposición a soltar lo que está en conflicto con nuestro compromiso con el Señor. Si algo te ha estado frenando para adorarle plenamente, te animo a que lleves ese asunto al Señor en oración. Reconocer nuestras carencias y confiar en su misericordia es una parte vital de la adoración. Cuando hacemos esto, encontramos la oportunidad de renovarnos y transformarnos, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Mientras enloquecemos en este viaje de adoración, que recordemos lo que está en juego. Adoramos a un Dios digno de todo honor y gloria. La verdadera adoración no es poca cosa, pues puede conducir a grandes transformaciones. Por tanto, al concluir este momento, quiero que considere cómo no solo puede adorar a Dios en su vida, sino también ser un agente de adoración en la vida de los demás. Que las semillas de amor y adoración que plantáis hoy den fruto en esperanza y alegría. Escribe, seré un agente de adoración, en los comentarios. Que brillemos juntos en unidad y verdad, proclamando las buenas nuevas de nuestro Dios. Amén. Al seguir nuestro camino de adoración, nos encontramos con un aspecto fundamental que no podemos ignorar. La adoración puede y debe ser un verdadero testimonio del poder redentor de Dios en nuestras vidas. No es solo una expresión de nuestras emociones o una respuesta a circunstancias favorables. Es un acto de fe que da testimonio de la grandeza de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, que es nuestro servicio razonable. Aquí entendemos que nuestra vida debe ser una ofrenda continua, una adoración que vaya más allá de lo que hacemos dentro de los muros de la iglesia. Esta adoración racional es lo que nos llama a integrar nuestra fe en nuestra vida diaria, mostrando al mundo quiénes somos en Cristo a través de nuestras acciones. En nuestro trabajo, en nuestras relaciones e incluso en las pequeñas interacciones de la vida diaria, tenemos la oportunidad de manifestar la luz de Cristo. La adoración, cuando se vive auténticamente, se convierte en una declaración continua de que Jesús es el Señor. Y si alguien a nuestro alrededor ve paz y alegría en medio del caos, se convierte en una puerta abierta al Evangelio, una oportunidad para compartir nuestra fe. Me gustaría compartir un ejemplo inspirador que ilustre esta verdad. Piensa en Paul y Silas, encarcelados en una prisión. En Hechos 16 encontramos esta poderosa historia, donde, incluso en medio de un sufrimiento injusto, no se dejaron desanimar.
En lugar de quejarse o ceder a la desesperanza, comenzaron a alabar y adorar a Dios en medio de la oscuridad de la prisión. El resultado de esta ferviente adoración fue nada menos que un terremoto que abrió las puertas de la prisión, liberando no solo a ellos, sino afectando la vida del carcelero y de toda su familia. Ese es el poder que aporta la adoración cuando nos ponemos en manos de Dios, incluso en situaciones difíciles. Una adoración que provoca cambios y transforma vidas. Como Pablo y Silas, se nos desafía a adorar en todas las circunstancias, incluso cuando las dificultades parecen insoportables. En este punto, es vital reconocer que la verdadera adoración requiere coraje. Puede que no sea fácil elogiarlo cuando estamos enfrentando una tormenta, pero es precisamente en este momento cuando la adoración se convierte en un testimonio poderoso y un arma eficaz en la guerra espiritual. Cuando elegimos adorar incluso con el corazón pesado, estamos haciendo una declaración de fe que supera la situación. Vamos a analizar qué significa esto en nuestra vida diaria. Puede que estés atravesando un momento difícil, quizá enfrentando problemas de salud, dificultades económicas o conflictos en las relaciones. Puede ser desalentador, pero debemos recordar que Dios es más grande que nuestras dificultades. Es el mismo Dios que calmó la tormenta, curó a los enfermos y resucitó a los muertos. Por muy sombría que parezca tu situación, su luz puede penetrar la oscuridad. A través de la adoración, podemos encontrar esperanza en medio del dolor. Sabemos que incluso en el valle de la sombra de la muerte, tenemos un pastor que nos guía y nos ofrece alivio. Cuando te encuentres en un momento de dolor o prueba, te animo a que alces la voz en alabanza a Dios. Esto no es ignorar el dolor, sino reconocerlo en presencia de un Dios que puede transformarlo. Mientras adoramos, estamos abriendo nuestro corazón para que Él entre y opere en nuestras vidas. Puedo imaginar que muchos de vosotros, en momentos de desesperación o dolor, habéis encontrado consuelo en un himno o canción que ha tocado vuestro corazón. Hay algo mágico en cómo la música puede conectar nuestras almas con Dios. Por eso es vital insistir en incluir tiempo de adoración en nuestras rutinas. Un tiempo en el que llevamos nuestras preocupaciones a los pies del Señor y le damos gloria por su fidelidad. También quiero recordarte la importancia de testificar a los demás sobre tu experiencia de adoración. ¿Cuántas veces has hablado con alguien que estaba pasando por dificultades y tu historia de adoración se ha convertido en un bálsamo para su alma? Evocar la obra de Dios en nuestras vidas no solo es un ejercicio de ánimo, sino también un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. En Apocalipsis 12:11, aprendemos que lo vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Este testimonio no solo trata de victorias, sino también de lo fiel que es Dios incluso en nuestros tiempos de dolor y lucha. Por lo tanto, al vivir en adoración y ser agentes de adoración, debemos recordar que transforma no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Cuando alguien ve tu fe en acción, cuando ve la paz que tienes en medio de tormentas, puede avivar la llama de la curiosidad y llevar a otros a desear esa paz que supera toda comprensión. Y al hablar de ser un testimonio vivo, también debemos considerar cómo nuestras palabras y nuestra generación de valor pueden influir en el mundo que nos rodea. Cuando nos reunimos en adoración, no solo glorificamos a Dios, sino que también proclamamos un testimonio colectivo del poder que posee para redimir y transformar vidas. La adoración colectiva es una lucha contra las fuerzas de la oscuridad, un grito de esperanza en un mundo que parece perdido. Así que te animo a unirte a otras vidas en la adoración. Asiste a grupos de oración, participa en servicios de alabanza y adoración, y no dudes en compartir tus experiencias de fe. Tu historia importará, porque puede ser la chispa que lleve a alguien a encontrar esperanza en Jesús. Seamos testigos de Él, juntos, como comunidades que adoran en verdad y autenticidad. Que nos levantemos como un solo grupo de adoradores y proclamemos la grandeza de nuestro Dios. Como ayudantes unos de otros, enviamos luz y amor a las vidas que están en la oscuridad. Jesús dijo en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Que nuestra adoración refleje a Cristo donde quiera que vayamos. Al concluir este mensaje, que llenemos nuestros corazones con la alegría de la presencia de Dios y el deseo de adorarle cada día. Escribe, «Soy una luz» en los comentarios, como afirmación de tu compromiso de brillar en la adoración y el testimonio. Recuerda, donde quiera que vayas, lleva contigo la luz de Cristo.
Amén. A medida que profundizamos en este tema de adoración y testimonio, es fundamental que comprendamos el impacto transformador que esta práctica puede tener en nuestras vidas y en las de los demás. La adoración es una demostración de nuestra gratitud, fe y reconocimiento del Señor como centro de todo. Al presentarnos en adoración, también estamos declarando su soberanía sobre nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Glorificarle no solo nos edifica, sino que también emana de nuestro ser un perfume agradable que atrae a quienes necesitan su gracia y luz. Cuando hablamos del poder de la adoración, también debemos reflexionar sobre la importancia de persistir en la adoración en tiempos difíciles. A veces, la vida puede ser un torbellino de problemas, pérdidas, decepciones y crisis que pueden dejarnos desorientados. Es en este entorno donde la adoración se revela como un bastión de esperanza. En el Salmo 42:11 encontramos a David clamando: ¿Por qué estás derribada, oh alma mía, y por qué te afliges dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún le alabaré. Él es mi ayuda, y Dios es mío. Incluso en medio de sus luchas, David eligió esperar y adorar a Dios, creyendo que su ayuda le fortalecería. A través de la adoración podemos crear un canal de comunicación y conexión con Dios, que transforma nuestra perspectiva. Cuando nos encontramos rodeados de desafíos, la tendencia natural es centrarnos en las dificultades, pero la adoración nos invita a alzar nuestros ojos y voces hacia aquel que puede hacer todas las cosas. Al hacerlo, liberamos nuestro corazón de la pesada carga de la ansiedad y nos abrimos para recibir la paz que viene de arriba. En Filipenses 4:7, Pablo nos recuerda que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes. Y esto es posible cuando seguimos una vida de adoración. Además, la adoración en medio del dolor tiene el poder de fortalecer no solo nuestra propia fe, sino también la de quienes nos rodean. Al cambiar nuestra postura, en lugar de ser un testimonio de desesperación, nos convertimos en portavoces de esperanza. Cuando otros ven nuestra confianza en Dios, incluso en las dificultades, se sienten inspirados a buscar esa misma fe. Si alguna vez has estado en una situación en la que has visto a alguien mantener una postura de elogio, incluso ante grandes dificultades, sabes lo poderoso que puede ser. ¿Notaste la diferencia? Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo la adoración se convierte en un testimonio poderoso en medio de la adversidad. Piensa en Job, quien, tras perderlo todo, su riqueza, sus hijos y su salud, seguía diciendo: «Aunque me mate, yo confiaré en él». Job 13:15. Imagina en ese momento la fuerza que emana de la adoración genuina y fiel en tiempos de dolor. Esta confesión de fe no solo fortaleció a Job, sino que la elevó como ejemplo para todos nosotros de cómo, incluso en las mayores pruebas, debemos adorar y confiar en Dios. Por lo tanto, al reflexionar sobre nuestro culto, deberíamos considerar cómo podemos ser agentes de cambio en la vida de los demás a través de la adoración que fluye hacia nuestro corazón. ¿Cómo podemos transformar nuestro círculo de influencia en un espacio sagrado, donde se manifieste la gracia y la luz de Dios? Una forma poderosa de lograrlo es cultivar un entorno propicio para la adoración, donde podamos animarnos mutuamente a vivir y practicar la fe. Animemos a la adoración en nuestra familia. ¿Qué tal, en reuniones familiares, dar espacio para momentos de elogio? Si tienes hijos, enséñales a adorar desde pequeños. Muéstrales que cantar, rezar y vivir con gratitud forman parte de la vida diaria que glorifica al Señor. En Deuteronomio 6:5-7 se nos instruye a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, hablando con ellos sobre ella en nuestros hogares y a lo largo del camino. Esto convierte la adoración en una forma de vivir, no solo un momento en el que nos reunimos, sino una práctica que encarna cada aspecto de nuestra vida. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ejemplos de adoración auténtica. Vemos tantas incertidumbres a nuestro alrededor, y por eso el testimonio de la Iglesia debe brillar. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Avancemos incansablemente, proclamando la verdad de quién es. Cuando nos unimos en la adoración en nuestras comunidades, no solo nos fortalecemos, sino que también creamos un espacio propicio para que otros se sientan atraídos por la presencia de Dios. Que cada una de nuestras alabanzas colectivas resuene en las calles y los hogares, generando un impacto que vaya más allá de las puertas de la iglesia. Por cierto,
Recordad lo que ocurre cuando el pueblo de Dios se une en adoración. En 2 Crónicas 20, vemos que cuando los habitantes de Judá se enfrentaron a una batalla aparentemente insuperable, enviaron a los cantores por delante de las tropas. Y cuando empezaron a alabar, Dios trajo confusión contra los enemigos, resultando en una victoria asombrosa. No se puede subestimar el poder de la adoración colectiva. También disponemos de esta fuerza. Mira a tu alrededor. En tu comunidad hay muchos que anhelan esperanza y cambio. Considera cómo tu adoración puede ser un faro de luz. Cuando adornamos nuestros hogares con alabanza, cuando generamos alegría en las trincheras de la vida cotidiana, y especialmente cuando nos reunimos en intercesión y adoramos a los necesitados, creamos un ambiente de sanación y transformación. Al enfrentarnos a la tarea de ser una comunidad de fieles, es importante recordar también que todo empieza dentro de nosotros. Debemos estar dispuestos a alinearnos con la voluntad de Dios y buscar siempre maneras de adorar en espíritu y en verdad, porque, como dijo Jesús en Juan 4:24, Dios es espíritu, y quienes le adoren deben adorar en espíritu y en verdad. Al cerrar esta reflexión, quiero dejaros con una pregunta. ¿Qué hace que vuestra adoración tenga sentido? ¿En qué puedes invertir para que tu vida sea una expresión continua de elogio? A veces, el simple hecho de abstenerse de palabras negativas y condenatorias y elegir la gratitud y la adoración ya puede ser un gran paso. Sigamos difundiendo esa luz y difundiendo la verdad del amor de Cristo en todo lo que hacemos, para que nuestras vidas sean un testimonio vivo de adoración a nuestro Dios. Si estás listo para ser esa luz y testimonio, escribe "Yo soy luz y testimonio" en los comentarios. Que nuestras voces se alcen en adoración y que el nombre del Señor sea glorificado en todas las naciones. Amén. Al navegar por este tema de adoración, entendemos que la verdadera adoración es una entrega total de nuestro ser al Señor. Vivimos en una sociedad que a menudo nos distrae y nos aleja de centrarnos en Dios. Por lo tanto, es esencial que busquemos una relación más profunda con nuestro Creador, reconociendo que somos el templo del Espíritu Santo, tal y como nos enseña 1 Corintios 6:19. Esto nos llama a vivir de una manera que glorifique a Dios no solo en palabras, sino en hechos día tras día. Cuando hablamos de adoración, debemos entender que debe ser un reflejo genuino de lo que ocurre en nuestro corazón. Vivir en adoración es mantener nuestro alma conectada con nuestro Padre, permitiendo que su presencia, amor y gracia impregnen cada área de nuestra vida. Por ello, la práctica diaria de oración, meditación sobre la palabra y alabanza se vuelve fundamental. El Señor quiere que le busquemos y que encontremos en Él el sustento para nuestras vidas. Empezar las mañanas dedicando tiempo a Dios puede ser un cambio radical. Imagina despertarte y, antes de preocuparte por la lista de tareas del día, te detienes para hablar con el Señor. Una simple oración de gratitud, pidiendo discernimiento y dirección, puede preparar tu corazón para las circunstancias que vienen. Recuerda siempre que en el Salmo 143:8, David clama: "Hazme oír tu misericordia por la mañana, porque en ti confío. Hazme saber el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma". Esto es adoración en acción. Es una invitación a permitir que Dios entre en nuestra rutina diaria y guíe nuestros pasos. Aún así, en este aspecto, es importante tener en cuenta que la adoración no ocurre solo a través de las palabras y la música. Es una actitud que también debe manifestarse en nuestras interacciones con los demás. Como fieles adoradores, nuestra misión es ser representantes del amor de Cristo en cada situación, reflejando su luz y gracia. Pequeños gestos de bondad, compasión y empatía pueden ser formas poderosas de comunicar el amor de Dios al mundo que nos rodea. Al hacerlo, estamos cultivando un entorno propicio para la adoración, un espacio donde otros puedan sentir la presencia del Señor. Pero recuerda, no basta con ser adoradores en los buenos tiempos o cuando todo va bien. Es en la adversidad donde se pone a prueba nuestra verdadera adoración. ¿Cómo podemos hacer eso si no mantenemos los ojos y el corazón en el Señor? Es necesario mantenerse firme, incluso cuando las nubes de la desesperación amenazan con oscurecer la luz. En el Salmo 42:11, David se dirige a su propia alma, gritando: "¿Por qué estás derribada, oh alma mía? ¿Y por qué estás inquieto dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún le alabaré. Él es mi ayuda, y Dios es mío". Esto significa que incluso en la dificultad,
la adoración debe prevalecer. Al hacerlo, no solo encontramos fuerza en el Señor, sino que nos convertimos en un testimonio para quienes nos rodean. Un ejemplo transformador de adoración en medio de la adversidad se encuentra en la vida de Job. Enfrentó pérdidas inimaginables. Sus hijos, su salud, todo lo que tenía parecía haberle sido arrebatado de la vida. Sin embargo, Job no guardó silencio. En medio de su sufrimiento, adoró a Dios y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor tomó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. ¡Qué demostración de fe tan increíble! Su adoración ante el dolor se convirtió en un testimonio fuerte que aún resuena en nuestros corazones hoy en día. Mientras vivimos esta adoración genuina, debemos unirnos con el cuerpo de Cristo. La iglesia es un lugar sagrado de edificación, donde nos fortalecemos y animamos en nuestro camino de fe. Buscar comunidades de adoración, participar en grupos de alabanza y oración son elementos vitales. En Hebreos 10, 24, 25, la palabra nos exhorta a considerarnos e incitarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y a no abandonar la reunión de nosotros mismos. El culto colectivo es una demostración de la unidad del cuerpo de Cristo, y esto tiene un efecto poderoso en la construcción de la fe, ya que juntos afrontamos las batallas y exaltamos el nombre del Señor. Además, debemos tener en cuenta que la adoración es inherentemente transformadora. Cuando adoramos, nuestra perspectiva cambia. Los desafíos pueden parecer insuperables, pero al ponerlos a los pies del Señor, empezamos a ver su grandeza y nuestra pequeñez. La adoración alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Esto puede que no cambie la situación de inmediato, pero sí cambia la forma en que afrontamos las dificultades. Podemos tener paz, alegría y esperanza. Esto nos lleva a un punto crucial. Nuestra adoración debe ser un testimonio inspirador. Otras personas observan cómo vivimos y reaccionamos ante los desafíos. ¿Qué tipo de luz reflejas a quienes te rodean? En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama a la luz del mundo y nos aconseja que dejemos brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Una vida de adoración se manifiesta en actos de bondad, amor y servicio, revelando la naturaleza de Dios a quienes aún no le conocen. A la luz de esto, reflexiona sobre cómo tu vida puede ser una adoración activa y visible. ¿Cómo puedes convertirte en un vehículo de esperanza y amor para quienes te rodean? Tu mensaje de adoración puede romper cadenas y traer liberación a quienes están cautivos. ¿Cómo puedes ser un canal de bendición, promoviendo la paz en un mundo tan necesitado? Por último, quiero desafiaros a que seáis valientes en vuestra adoración. No te limites a un concepto de adoración que encaje cómodamente en tu zona de confort. Estar dispuesto a ir un paso más allá, a derribar barreras y a ser un adorador radical en el lugar donde estás. La época en la que vivimos clama por siervos comprometidos, dispuestos a levantarse y dedicar sus vidas a glorificar al Señor. Al cerrar esta reflexión, quiero que reflexiones seriamente sobre qué es lo que te impide adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué ha bloqueado tu adoración? Al ponerlos ante Dios, puedes encontrar renovación y esperanza. Estate dispuesto a abrir tu corazón para que la adoración fluya a través de ti cada día. Escribe: «Elijo adorar cada día» en los comentarios, como un compromiso público para vivir una vida de adoración continua. Que vuestras palabras y hechos reflejen la grandeza de nuestro Dios, y que tengamos un corazón dispuesto a alabar, no solo en la calma, sino también en las tormentas de la vida. Que el Señor reciba toda la gloria, el honor y la admiración. Amén. A medida que profundizamos aún más en los aspectos de la adoración y su impacto en nuestras vidas y en las de los demás, quiero que consideréis el poder de la adoración ante todo, como respuesta al amor incondicional de Dios. La adoración no debería ser solo una reacción a las bendiciones que hemos recibido, sino más bien una respuesta al corazón de Dios que nos amó primero. En 1 Juan 4:19 encontramos la declaración clara de que amamos porque Él nos amó primero. Esta verdad debería ser la base de nuestra adoración. Cuando entendemos que Dios nos ama profundamente, fomenta una gratitud que nos transforma desde dentro hacia afuera. La adoración, entonces, se convierte en una expresión natural de nuestro amor y reconocimiento hacia Él. Es como si dijéramos: «Señor, porque me amaste tan extraordinariamente,
quiero responder con mi vida, mi adoración. En Romanos 2:6-1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, sagrado y agradable a Dios. Esta es la verdadera adoración que debemos ofrecer, una vida que glorifica al Señor en todo lo que hacemos. Ahora, piensa en la intensidad de este amor. El amor de Dios es radical e inquebrantable, y una vez que lo experimentamos, no podemos permanecer indiferentes. ¿Cómo has respondido a ese amor? La adoración puede ser tan sencilla como una oración de gratitud al despertar, una alabanza en el tráfico o un gesto de bondad en un día difícil. Estas pequeñas actitudes, cuando se ofrecen a Dios, se convierten en una forma de adoración que moldea nuestro carácter e impacta a quienes nos rodean. Una de las preguntas que a menudo surge en nuestro camino es la idea de que nuestra adoración debe ser perfecta, o que necesitamos estar en un estado emocional específico para poder adorar. Esta realización puede impedirnos expresar nuestra devoción de forma genuina. Permítanme recordarle que Dios se regocija en nuestra sinceridad. No tiene que ser perfecto, pero sí auténtico. En el Salmo 51:17, David declaró: los sacrificios aceptados a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón roto y arrepentido no despreciarás, oh Dios. Aquí vemos que Dios busca corazones humildes, dispuestos a someterse a su voluntad. A veces esto significa adorarle incluso cuando nuestro corazón está pesado, reconociendo nuestra necesidad de Él en nuestra vida diaria. ¿Y qué pasa con el culto en las comunidades? Cuando nos unimos como iglesia, fortalecemos nuestro culto colectivamente. En Mateo 18:20, Jesús nos asegura que, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto habla de un poder extraordinario en la adoración colectiva. Cuando cada uno de nosotros aporta su propia adoración, nuestras voces se convierten en un solo cuerpo, alabando y glorificando al Señor juntos. Es en unidad donde vemos manifestarse la preciosa presencia de Dios. Imagina lo que ocurre cuando decenas, cientos o incluso miles se unen en alabanza. El cielo se regocija cuando los adoradores se reúnen. La adoración no es solo una experiencia emocional, su esencia es espiritual. En Efesios 6:12, Pablo nos recordó que nuestra lucha no es contra carne o hueso, sino contra organizaciones espirituales malignas. Es en este contexto donde la adoración debe entenderse como una batalla. Cuando adoramos, estamos declarando la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y las circunstancias que nos rodean. En 2 Crónicas 20, la adoración llevó a Judá a la victoria sobre sus enemigos. Cuando Jabesh pidió a Dios que le bendijera, también pidió que ampliaran sus territorios. En respuesta, Dios concedió la petición de Jabesh. Cuando ofrecemos nuestra adoración al Señor, liberamos la acción de Dios en nuestras vidas y en las circunstancias que nos rodean. Por lo tanto, cuando te sientas desanimado o abatido, recuerda la guerra que se está librando en el mundo espiritual. Tu adoración puede ser un acto contra las fuerzas oscuras que intentan confrontar y desviar tu atención. Es a través de la adoración audaz y genuina que encontramos fortaleza, renovación y victoria. No subestimes el poder de tu voz. Cuando declaras alabanzas, no solo conectas con el Señor, sino que también te conviertes en una amenaza para los planes del enemigo. Como devotos, es vital que nos animemos unos a otros. Esto se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Al compartir testimonios, oraciones y alabanza, creamos un entorno donde se fomenta la fe y la presencia de Dios es perceptible. Recuerda cómo era el ambiente en Pentecostés, en Hechos 2, cuando los creyentes estaban reunidos en un solo lugar, en adoración, esperando la promesa del Espíritu Santo. La adoración colectiva trae la presencia transformadora de Dios. Cuando adoramos juntos, provocamos cambios que podemos ver y sentir. ¿Cómo puedes contribuir activamente a esta unidad en la adoración? Dedicar tiempo en familia, participar en servicios, eventos o reuniones son formas de exaltar juntos el nombre del Señor. Anima a los demás a unirse a estos elogios y compartir las experiencias que has vivido. Que cada uno de nosotros sea un catalizador para la presencia de Dios en la vida del otro. Otra reflexión importante es cómo nuestras vidas, en su esencia, deberían reflejar el mensaje del Evangelio, reverberando la adoración. Las Escrituras en Santiago 1:27 nos instruyen sobre la verdadera religión. Esta es religión pura e impura ante nuestro Dios y Padre, visitar huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha ante el mundo.
Vivir en adoración consiste en preocuparse por quienes lo necesitan, servir a Dios a través del servicio a los demás. Cada acto de bondad y amor es un acto de adoración al Señor, que nos ha llamado a cuidar de quienes están en los márgenes de la sociedad. Cerrando esta reflexión, quiero invitarte a reflexionar y preguntarte, ¿qué propones cambiar en tu vida de adoración? ¿Cómo puedes ser un faro de luz para quienes están perdidos? Al abrazar la adoración como un estilo de vida, te convertirás en un vehículo de transformación y esperanza para tu familia, amigos y comunidad. Si estás dispuesto a dar ese paso y vivir una vida de adoración constante, escribe: elijo adorar en todas las circunstancias, en los comentarios. Que siempre recordemos que nuestra adoración es una respuesta al amor de Dios y un testimonio poderoso en el mundo. Sigamos adorando y glorificando su nombre juntos, en todo momento, porque nuestra adoración es nuestra vida. Amén. Al entrar en este nuevo tiempo de reflexión, os invito a reflexionar profundamente sobre la libertad que ofrece la verdadera adoración. La adoración no es solo una práctica, es un estilo de vida que nos conecta con el corazón de Dios y nos libera de las cadenas que nos atan. El acto de adoración nos permite reconocer nuestro lugar y la grandeza de nuestro Creador, al tiempo que nos libera de la opresión y el miedo. Cuando adoramos, nos alineamos con la voluntad de Dios. En el Salmo 95:6 estamos llamados a venir a su presencia con acción de gracias y, al hacerlo, creamos un espacio para que Dios actúe en nuestras vidas. La adoración nos ayuda a ver más allá de las circunstancias y a centrarnos en la grandeza de Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y desafíos a Él, encontramos paz y renovación. Es en el acto de alabanza donde nuestra visión se transforma. Quiero que pienses en lo siguiente. Hay momentos en los que la vida pesa y las dificultades parecen insuperables. ¿No es así? Es precisamente en estos momentos cuando la adoración se convierte en un arma poderosa en nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios en tiempos de aflicción, incluso cuando nuestro corazón está en angustia, proclamamos su fidelidad y poder. Recuerda a Pablo y Silas, que, encarcelados y azotados, decidieron adorar. No solo oraron, sino que cantaron canciones de alabanza a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Se abrieron las puertas de la prisión y se rompieron las cadenas. Hechos 16, 25, 26. Esto nos muestra que la adoración puede crear un ambiente de milagros. La adoración también nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a examinar nuestro corazón y buscar áreas donde necesitamos transformación. ¿Qué nos impide adorar plenamente? ¿Hay hábitos, pecados o resentimientos que deban entregarse al Señor? Después de todo, tal como está escrito en Hebreos 2:1, se nos exhorta a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea tan de cerca. La verdad es que el Señor quiere que nos acerquemos a Él con corazones puros, llenos de fe y esperanza. La verdadera adoración no puede ser nostálgica ni ritualística. Debe ser fresco, vibrante y anticipado. Dios quiere que el adorador se presente ante Él con un corazón dispuesto a rendirse. Quiere que pasemos tiempo en su presencia, que nos comprometamos con su palabra y que permitamos que su Espíritu Santo cambie nuestras vidas. El Señor es digno de adoración, no solo por los momentos de alegría, sino también por el dolor y el sufrimiento. En tiempos de tribulación, cuando estamos ante Dios con el corazón roto, Él nos transforma. Me gustaría enfatizar lo esencial que es la adoración en nuestro camino como cristianos. Si la adoración no está arraigada en nuestras vidas, ¿cómo podemos esperar ser luz en un mundo tan oscuro? La adoración es una expresión de nuestra fe, de lo que creemos que es verdad en nuestro Dios. Es una demostración de nuestra confianza en su soberanía, y es a través de ella que somos testigos de la obra de este maravilloso Dios en nuestras vidas. Piensa un momento en cómo la adoración puede moldear el entorno que te rodea. Al adorar, no solo conectamos con Dios, sino que transformamos el espacio. A menudo, cuando aumentan las tensiones, ya sea en casa, en el trabajo o en nuestra comunidad, nuestro elogio se convierte en un pilar de esperanza. No se trata de ignorar los problemas, sino de aportar la perspectiva divina a las situaciones que enfrentamos. Es como si, al alzar la voz en adoración, las nubes oscuras de duda y miedo se disiparan, permitiendo que la luz de Cristo brille más intensamente a nuestro alrededor. Como adoradores, también estamos llamados a impactar a quienes nos rodean,
A menudo, puede que seas la única Biblia que algunas personas leerá. Imagina que, en vez de limitarte a reaccionar a las circunstancias, influyeras en otros a través de tu vida de elogios. Cuando la gente te ve adorando a Dios en medio de la dificultad, se intriga y empiezan a hacer preguntas. Quieren entender cuál es la fuente de su alegría y fortaleza. Esto se convierte en una oportunidad para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Otra reflexión importante concierne al poder de las palabras. Nuestro discurso es poderoso, y en Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Al adorar, debemos usar nuestras palabras para bendición, ánimo y esperanza. Si te enfrentas a desafíos o estás pasando por situaciones complicadas, recuerda que tus palabras pueden causar un impacto. Un simple cumplido, una palabra de ánimo o incluso compartir tus experiencias de vida con otros son formas de difundir la luz de Cristo. No subestimes el impacto que puedes tener. Y cuando hablamos de luz, no podemos olvidar cuánto nos ilumina y configura la adoración. Como en Mateo 5:16, debemos dejar brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La verdadera adoración nos involucra y transforma, pero también nos impulsa a actuar. Tenemos la responsabilidad de reflejar la gloria de Dios en cada acto que hacemos. En última instancia, estamos invitados a caminar juntos en adoración. No estamos solos en este camino. Nosotros, como comunidad de fe, estamos llamados a apoyarnos y animarnos mutuamente. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye: llevad los cargas unos de los demás, y así cumplid la ley de Cristo. Estas palabras hablan del poder de estar juntos, ayudándose y sosteniéndose mutuamente. La adoración colectiva es esta expresividad del cuerpo de Cristo funcionando en armonía. Al cerrar este punto, quiero que consideres qué significa para ti vivir una vida de adoración auténtica. ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué hay que romper? ¿Estás preparado para abrirte completamente a la presencia de Dios? Escribe: elijo adorar en espíritu y en verdad, en los comentarios, como un acto de fe y compromiso en tu vida diaria. Que sigamos caminando juntos como un solo cuerpo, llevando la luz del amor de Cristo a todos los que nos rodean. En la adoración encontramos vida, renovación y el poder de transformar el mundo. Amén. Mientras continuamos nuestro camino en la adoración, quiero que reflexionemos sobre un concepto esencial: la conexión entre la adoración y la transformación personal. A menudo nos preguntamos: ¿por qué es tan importante la adoración en mi vida? ¿Qué hace realmente por mí? Estas preguntas nos llevan a descubrir que la verdadera adoración no es un acto ritual, sino una experiencia profunda que moldea nuestra esencia y carácter. Cuando nos entregamos a la adoración, dejamos de ser meros espectadores y nos convertimos en participantes activos en la obra de Dios en nuestras vidas. La adoración nos ayuda a reconocer nuestra posición ante Él. Somos sus creaciones, hechas a su imagen, y fuimos creadas para glorificarle. Génesis 1:27 nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, los creó hombre y mujer. Esta identidad debería ser la base de nuestra adoración. Cuando entendemos que fuimos creados para glorificarle, nuestra adoración se convierte en una respuesta natural a su amor. Sin embargo, esta transformación no siempre ocurre de inmediato. El proceso para convertirse en un verdadero adorador requiere disciplina, paciencia y, sobre todo, la disposición a abrir nuestro corazón a Él. El Señor nos invita a entregarnos por completo a Él, y eso incluye no solo nuestros momentos de alabanza, sino también nuestras luchas, dudas y miedos. En 2 Corintios 12:9 se nos recuerda que es en la debilidad donde la fuerza de Dios se perfecciona. Esto significa que cuando nos presentamos ante Él, frágiles y rotos, hacemos espacio para que Él nos renueve y transforme. Déjame preguntarte: ¿hay algo en tu vida que debas poner ante el Señor? ¿Alguna herida, tristeza o duda? Cuando acudimos a Dios en adoración y oración, entregamos no solo nuestra alabanza, sino también nuestra vulnerabilidad. Es en este lugar, en el altar de la adoración, donde tiene lugar la verdadera sanación. Cuando adoramos, le decimos a Dios: confío en que eres mayor que cualquier desafío que enfrente. Esta confianza es un paso vital hacia la transformación. Piensa en David, un hombre que siguió el corazón de Dios. A pesar de sus pecados y fracasos, sabía cómo acercarse al Señor en la adoración.
El libro de los Salmos está lleno de expresiones de alabanza, arrepentimiento y confianza en la fidelidad de Dios. En el Salmo 34:1, David declara: Bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Incluso en tiempos de dolor y confusión, David reconocía el poder de la adoración como una forma de levantar su alma y encontrar fortaleza en el Señor. Esto nos enseña que, incluso en nuestras luchas más profundas, la adoración es clave para la presencia de Dios en nuestras vidas. Además, la adoración nos enseña a mirar dentro de nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a examinar nuestro corazón y buscar áreas que necesitan transformación. ¿Qué nos impide adorar plenamente? ¿Hay hábitos, pecados o resentimientos que deban entregarse al Señor? Después de todo, tal como está escrito en Hebreos 12:1, se nos exhorta a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea tan de cerca. La verdad es que el Señor quiere que nos acerquemos a Él con corazones puros, llenos de fe y esperanza. El acto de adoración también saca a relucir lo que hay en nuestro corazón. En Lucas 6:45, Jesús nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. La adoración exalta lo que realmente valoramos y amamos. Cuando participamos en la adoración, comenzamos a liberar palabras de vida y esperanza, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia quienes nos rodean. Así como un árbol da fruto, nuestra adoración debe dar fruto que glorifique a Dios. Lo más importante es que la adoración nos une como comunidad. Cuando nos reunimos para adorar, no solo nuestras voces se elevan al unísono, sino que nos convertimos en parte de algo más grande. Efesios 4:3 nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. La adoración debe promover el amor y la unidad entre nosotros. Cuando estamos en armonía, en un solo espíritu y en una sola mente, la presencia de Dios se manifiesta de una manera poderosa. Es en los momentos de adoración colectiva, adoración y reunión en su presencia, cuando experimentamos una profundidad de comunión que no podemos alcanzar solos. Además, la adoración nos enseña a depender del Señor en todas las situaciones. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a preocuparnos solo por todo mediante la oración y la súplica, junto con el agradecimiento para presentar nuestras peticiones a Dios. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Estas verdades nos muestran que la adoración tiene el poder de aliviar nuestras ansiedades. Cuando le presentamos nuestras preocupaciones, encontramos descanso y paz. Piensa también en el impacto que la adoración tiene en nuestro entorno. La adoración no es solo una experiencia personal, sino un testimonio del mundo. Cuando adoramos de verdad, nos convertimos en embajadores de Cristo, llevando su luz a la oscuridad que muchos enfrentan a nuestro alrededor. La adoración transforma, restaura y trae esperanza. Cuando vemos a un hermano o hermana atravesando dificultades y los vemos adorando, se convierte en una fuente de inspiración. Cuando nos reunimos en adoración, podemos crear un ambiente donde las personas encuentren amor, esperanza y consuelo. En Hechos 2 vemos la manifestación del Espíritu Santo descendiendo sobre los discípulos, y eso cambió no solo sus vidas, sino toda la ciudad. Cuando nos unimos en la adoración, podemos crear espacios donde ocurren milagros y vidas se transforman. La adoración colectiva es un grito al cielo, y es en ese grito donde la tierra se parece más al cielo. Ahora, quiero que cada uno de nosotros considere cómo podemos ser agentes de cambio a través de la adoración. Cómo puedes llevar esa luz a los demás, no solo en situaciones en las que todo va bien, sino especialmente en las dificultades. El mundo está lleno de necesidad, y la sociedad clama por una verdadera esperanza. Al vivir en adoración, no solo levantamos nuestro espíritu, sino que, sobre todo, estamos acostumbrados a impactar vidas. Si sientes que estás llamado a profundizar en tu vida de adoración, escribe: "Quiero adorar y ser ligero", en los comentarios como un acto de fe y compromiso. Que estas palabras reflejen tu deseo de impactar el mundo que te rodea con la luz y el amor de Cristo. Que nuestras voces se alcen en adoración, y que nuestra devoción a Él sean instrumentos de transformación. Comprometámonos a integrar la adoración en todos los aspectos de nuestra vida, porque en la adoración encontramos nuestro verdadero propósito y propósito. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de adoración, es momento de reflexionar sobre el poder transformador de la alabanza en nuestras vidas y en nuestra comunidad. La adoración no es solo una práctica,
es una forma de vida que afecta no solo a nuestro ser, sino también a quienes nos rodean. Debemos entender que cuando adoramos, no solo expresamos gratitud a Dios, sino que también moldeamos el ambiente que nos rodea. En el Salmo 22:3 leemos que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Esto nos enseña que cuando nos reunimos en adoración, atraemos la presencia de Dios de una manera especial. Su presencia no es solo una experiencia espiritual, es un cambio en nuestra realidad. Donde la presencia de Dios se manifiesta, se rompen cadenas, se curan heridas y se renueva la esperanza. El simple acto de alabar a Dios crea un espacio donde pueden ocurrir milagros. Me gustaría compartir una historia que ejemplifique este principio. Recuerdo una época en la que una amiga mía, llamada Ana, pasó por un periodo muy difícil en su vida. Había perdido a un ser querido y estaba sumida en el dolor y la pena. Lo que me di cuenta fue que, en medio de su sufrimiento, decidió unirse a una célula de adoración en su iglesia. Incluso cuando su corazón estaba pesado, se colocaba en presencia de Dios, alabando y adorando, aunque a menudo con lágrimas en los ojos. Lo que le ocurrió a Ana fue significativo. En cada encuentro, empezó a experimentar la sanación que proviene de la presencia de Dios. Las canciones no solo llenaban el aire, sino también su corazón. A través de la adoración, Hannah pudo intercambiar su dolor por la alegría del Señor. En lugar de sentirse aislada en el dolor, empezó a conectar con otros que estaban pasando por dificultades similares, y así, juntos, formaron una comunidad de apoyo. Ese es el poder de la adoración. Nos transforma internamente, pero también nos conecta como familia, y estamos llamados a ser esa familia, a apoyarnos unos a otros en tiempos difíciles y de alegría. Al unirnos en la adoración, no solo glorificamos a Dios, sino que también creamos un espacio seguro para que otros sean renovados y restaurados. Pero es importante recordar que el culto no debe limitarse a tiempos de crisis. Es una invitación diaria a vivir en su presencia. En Romanos 12:1 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, que es nuestra adoración racional. Esto nos enseña que adorar a Dios debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Cada pequeño acto de amor, cada gesto de bondad, cada momento de gratitud, todo suma a nuestra adoración. Por lo tanto, la adoración también se expresa a menudo en servir a los demás. ¿Cómo podemos servir a nuestra comunidad si no tenemos un espíritu de adoración en el corazón? Cuando nos comprometemos a adorar a Dios en todas las circunstancias, nos convertimos en ejemplos de fe y esperanza. Y aquí hay algo importante a considerar. Ser un adorador activo no significa que nunca tengas dudas o dificultades. Estas batallas forman parte de la vida humana, pero es en medio de estas dificultades cuando podemos ver la grandeza de Dios. Cada vez que elegimos alabar en tiempos difíciles, estamos demostrando una confianza que glorifica al Señor. La adoración genuina es una respuesta al amor de Dios, pero también un acto de fe. Cuando adoramos, declaramos que creemos que Dios es más grande que nuestros problemas, que Él es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Esto nos anima no solo a clamar por ayuda en nuestros días difíciles, sino también a celebrar sus bendiciones en momentos de alegría. Por eso, te invito a adentrarte más profundamente en este camino. En tiempos de adoración, que estemos abiertos a escuchar la voz de Dios, recibir su dirección y permitir que su presencia nos llene, que cada reunión, cada servicio, cada momento de alabanza sea una oportunidad para la transformación personal y comunitaria. Si sientes la necesidad de comprometerte más con la adoración en tu vida, escribe "Quiero adorar y marcar la diferencia" en los comentarios. Que estas palabras no solo sean un testimonio, sino una declaración de fe y un compromiso de que, juntos, seremos luz y esperanza en el mundo que nos rodea. Sigamos adorando juntos, porque en presencia de Dios experimentamos el verdadero poder transformador que Él ofrece. Amén.